No eran ni las 9 de la noche, pero ya todo estaba oscuro entre las calles que conectan San Agustín con las Américas, en Ecatepec. Me había quedado tarde en casa de un compa echando chela y platicando de la vida. Nada fuera de lo común. Cuando me despedí, no pensé que esa caminata habitual, casi rutinaria, iba a convertirse en el momento más jodido de mi vida. Tomé por un pasaje angosto, uno que atraviesa entre calles y termina saliendo a la avenida central. Es un atajo que uso siempre. No hay pavimento parejo, el concreto está resquebrajado, hay basura en los márgenes y los postes apenas alumbran, pero uno ya se acostumbra. Mientras caminaba, noté que alguien más venía detrás. Al principio no me alarmé. Es Ecatepec. Siempre hay alguien regresando de la chamba o de visitar a la familia. Pero a los pocos metros noté que no era uno, sino dos hombres. Y no caminaban con prisa, pero tampoco se alejaban. Mantenían un ritmo extraño, como si midieran mis pasos. Aceleré un poco, fingiendo que recibía una llamada. «Sí, ya voy llegando», dije en voz alta. «Ahorita sal por mí». Lo dije más para que me escucharan que por otra cosa. Pero no se inmutaron. Cuando pasé por una tienda cerrada, donde la cortina metálica tenía un grafiti de un payaso deforme, escuché un ruido seco detrás, como si una piedra hubiera sido arrastrada por la banqueta. Me detuve un segundo y volteé. Los dos hombres también se detuvieron. No eran rateros comunes. No me gritaron nada, no me pidieron el celular, no me amenazaron. Solo me veían. Uno de ellos tenía una gorra negra y la mirada fija, como si me analizara. El otro, más robusto, tenía una chamarra de mezclilla. Llevaban el rostro descubierto. Me moví rápido, crucé la calle y sentí que apuraban el paso. Fue cuando me entró la desesperación. No sabía si correr o no. Pensé en gritar, pero nadie sale ya a esas horas. La calle estaba sola. Solo las luces lejanas de la avenida y el ruido de un camión pasando en la distancia. A lo lejos, en la otra esquina, vi un coche estacionado. Un Tsuru blanco. No tenía placas. El cofre estaba abollado y el vidrio polarizado. Ahí fue cuando supe que no querían asaltarme. Querían subirme. Mi mente se nubló. Pensé en todas las historias que uno escucha. Que levantaron a una morra saliendo del metro, que a un chavo lo aventaron a una cajuela y no lo volvieron a ver. Pensé en mi madre, en que ella nunca sabría qué me pasó. Eso me dio fuerza. Corrí. Sentí que los pies no me respondían al principio, como si estuvieran pesados, pero el miedo los obligó. Crucé hacia una calle lateral y me metí entre unas casas. No conocía bien esa zona, pero recordaba que una de esas casas siempre tenía a una señora sentada en la puerta, vendiendo gelatinas. No vi el puesto, pero me aventé a tocar como loco. «Por favor, me quieren agarrar, ayúdeme por favor». No sé si fue el tono de mi voz o el puro instinto de humanidad, pero una mujer de cabello blanco, con bata floreada, abrió apenas una rendija. Me metí sin pedir permiso. La señora no dijo nada. Solo me señaló con la mano hacia un pequeño pasillo y me empujó hacia una recámara en penumbra. Cerró con seguro. Me metí debajo de la cama. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a traicionar el ruido. Desde ahí, escuché cuando tocaron la puerta. «¿Qué se le ofrece, joven?», dijo ella, con voz firme pero sin miedo. «Buenas noches, señora», respondió uno de los tipos, con tono educado, de esos que te ponen la piel helada. «Estamos buscando a alguien que se metió a su casa. Es peligroso, trae drogas». «Aquí no entró nadie, ya estoy sola, no tengo visitas, y si no se van, llamo a la patrulla». Silencio. Después, unos pasos alejándose. Me quedé debajo de esa cama por lo que pareció una eternidad. No podía ver bien, pero el olor a polvo y naftalina me ayudó a anclarme a algo real. La señora volvió a entrar, prendió la luz y se agachó.
Ya se fueron, me dijo. Pero no deberías andar solo a estas horas, menos por aquí. Le agradecí sin saber cómo. Me temblaban las piernas. Me ofreció un café. Acepté solo para poder sentarme, sentir algo caliente en las manos. Me dijo que no era la primera vez que pasaba algo así, que ese coche se había visto ya antes, que a una muchacha, semanas atrás, la habían subido y apareció días después en otro estado, golpeada y sin memoria. Me fui cuando amaneció. Caminé por la avenida central, entre la gente que ya salía a trabajar, como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera estado a segundos de desaparecer. Desde esa noche no tomo atajos, no salgo solo de noche, y no dejo de pensar en la señora. ¿Quién era? ¿Por qué me ayudó sin dudar? Nunca más la volví a ver, pero cada vez que paso por esa calle, miro su puerta, y sé que, a veces, los verdaderos horrores no tienen forma de monstruo. Caminan entre nosotros, en Tsuru sin placas, con sonrisa tranquila y mirada vacía, porque en Ecatepec, lo más escalofriante no es lo que se esconde en la oscuridad, es lo que se pasea bajo la luz del alumbrado público, sin que nadie diga nada. Me llamo Andrés. Tenía 29 años cuando me mudé a Ecatepec, específicamente a Jardines de Morelos, en la sección Ríos. Era una de esas decisiones que uno toma por necesidad, no por gusto. Después de un rompimiento complicado y haber perdido mi empleo como auxiliar contable en una empresa que se fue a pique por una estafa, terminé con pocos ahorros y la urgencia de conseguir un lugar donde vivir. Lo más barato que encontré fue un cuarto en la azotea de una casa de 2 pisos, sobre la calle Río Bravo. La señora que me lo rentó se llamaba Leticia, una mujer robusta, de cabello teñido de rubio, que siempre traía una bata floreada y hablaba con voz ronca como si hubiera fumado toda su vida. No me pidió referencias, solo el mes adelantado. Eso ya debió haberme sonado raro, pero la necesidad apaga las alertas. El cuarto era chico, apenas cabía una cama individual, una mesa de plástico y un buró viejo. Tenía un pequeño lavamanos y una ventana con vista a un patio de azotea lleno de tiliches. Desde ahí se veía el cerro del Chiquihuite y más allá, el parpadeo constante de las luces del periférico oriente. Los primeros días fueron normales. Me levantaba temprano para buscar chamba, comía en la fondita de Doña Irma y me dormía pronto porque el cansancio no me daba para más. Pero la cosa cambió una noche de jueves, cuando escuché un golpe seco en el techo. Pensé que era un gato o algo que se había caído con el viento. Pero al salir a revisar, no vi nada. Solo una escalera vieja de metal apoyada en la barda que separaba la casa de al lado. Desde entonces, empecé a notar cosas raras. A veces, cuando regresaba en la noche, veía la puerta de la azotea entreabierta, como si alguien hubiera salido a fumar o a vigilar. Pero nadie más vivía arriba. Leticia me había dicho que el cuarto era solo mío. También empecé a escuchar pasos en la madrugada. No eran pasos comunes, eran pausados, pesados, como si alguien estuviera descalzo y arrastrara los pies. Una noche, no aguanté más y bajé a preguntarle a Leticia si alguien más tenía acceso al techo. Su respuesta fue rápida y seca. Tú cierra con seguro y no te metas en lo que no es tuyo. Su mirada me atravesó. No era amenaza abierta, pero supe que algo no estaba bien. Días después, mientras tendía mi ropa en la cuerda que improvisé, vi que uno de los tambos grandes de plástico estaba cubierto con una lona negra, sujeta con mecates. No recuerdo haberlo visto antes. Me acerqué por curiosidad y levanté un poco la lona. Dentro había bolsas negras,
de esas de basura industrial, apiladas una sobre otra. Al mover una, algo duro golpeó la tapa del tambo. Retrocedí instintivamente. Esa noche, escuché un vehículo estacionarse frente a la casa. Eran como las 3 de la madrugada. Me asomé por la ventana con cuidado y vi una camioneta blanca sin placas. Bajaron 2 tipos con sudaderas negras, rostros cubiertos con pasamontañas. Uno de ellos cargaba algo envuelto en una sábana. No pude ver bien, pero parecía el cuerpo de una persona. Leticia salió en bata, les abrió la reja sin decir una palabra, y los hombres subieron directamente a la azotea. Me tiré al suelo, con el corazón golpeando en mis oídos. Por la rendija de la puerta, escuché pasos arriba, voces bajas. Luego, silencio. Solo el viento, los perros ladrando a lo lejos. Me quedé despierto toda la noche. A la mañana siguiente, el tambo seguía ahí, pero más lleno. Las bolsas se veían más apretadas y olía a cloro con algo más, algo agrio, como carne podrida. Bajé a preguntar por Leticia, pero una vecina, doña Teófila, me dijo que no estaba, que se había ido desde temprano. Ese día tomé la decisión de irme, pero necesitaba el dinero de mi depósito. Me armé de valor y entré a la casa sin tocar. Bajé las escaleras hasta su cocina y la encontré en bata, tomándose un café y fumando. Me miró como si ya supiera por qué estaba ahí. ¿Te quieres ir, verdad? Sí, señora. Solo vine a ver si me puede devolver el depósito. ¿Y ya se te olvidó el contrato? Aquí no hay devoluciones. Además, tú ya viste de más. Se levantó de la silla. Yo retrocedí hasta las escaleras. No sabía qué hacer. Cuando llegué a la azotea, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Corrí al cuarto, tomé mi mochila y busqué una salida. Sabía que la casa de al lado estaba sola. La azotea tenía barda baja. Salté. Al caer, me lastimé la pierna, pero no me detuve. Bajé por las escaleras del otro edificio, salí por la cochera que alguien había dejado sin seguro, y eché a correr por la calle como si me persiguiera el mismo diablo. Esa madrugada caminé hasta la avenida central, con las piernas temblándome. Me metí a una farmacia Guadalajara, pedí hablar con un policía y fingí que me habían intentado asaltar. No podía contarles la verdad, no sin pruebas, no sin saber si esa gente tenía contactos o si me iban a encontrar. No volví por mis cosas. Cambié de número, de correo, de nombre en redes sociales. Me fui a vivir a otro estado. Todavía sueño con ese tambo y con el golpe seco que escuché la primera noche. No sé a cuánta gente metieron en esa azotea después de mí, pero sé que si me hubiera quedado un día más, no estaría contando esto. Trabajo desde hace poco más de 8 meses en una fábrica ubicada en la colonia Tulpetlac, allá por la parte más industrial de Ecatepec. Antes de entrar, pasaba todos los días frente a ese edificio, sin saber bien qué se hacía dentro. Era una construcción gris, larga, sin rótulo alguno. Las ventanas estaban tapadas con láminas y la reja siempre cerrada, aunque uno que otro tráiler salía o entraba en horarios raros. Cuando me ofrecieron el puesto por medio de un conocido, me dijeron que la empresa se dedicaba a la producción de cremas dermatológicas, que tenía contrato fijo y que el sueldo estaba por encima del promedio. Acepté sin hacer muchas preguntas. El primer día fue extraño. No hubo una capacitación formal, ni me enseñaron los procesos. Solo me asignaron un uniforme sin logo y un supervisor, delgado, con el rostro seco como cartón, me condujo a mi puesto. Una línea de producción donde colocábamos tapas a envases ya llenos. Todo estaba automatizado
y no se permitía hablar ni usar celulares. Los empleados eran callados, nadie te decía su nombre. A lo mucho, uno que otro asentía cuando los saludabas. Había algo en el ambiente que me hacía sentir incómodo. El aire olía raro, como si una mezcla de químicos se hubiera pegado a las paredes. Uno se acostumbraba, decían. Un mes después, noté que de vez en cuando alguien desaparecía. Así, sin más. Un día estaba a tu lado en la línea, y al siguiente, nadie preguntaba por él. Cuando una señora ya mayor, que apenas hablaba y trabajaba envasando desde hacía años, me pidió ayuda para salir, yo creí que era una broma. Se acercó durante el cambio de turno, y sin mirarme directamente, dijo: «No tengo a quién más decirle. Tienes que ayudarme, por favor. Esto no es lo que parece». Le pregunté a qué se refería, pero solo me apretó el brazo con fuerza y repitió: «Ayúdame a salir». Esa noche me fui intranquilo. Lo platiqué con mi hermana, pero me dijo que seguro la señora estaba confundida, o que quizás sufría maltrato, y no sabía cómo pedir ayuda. Tenía sentido. Al día siguiente, no la vi. Pregunté discretamente, y me dijeron que la movieron a otra planta. Pasaron los días, y la inquietud creció. Empecé a fijarme en cosas que antes ignoraba. No había cámaras dentro, solo afuera. La bodega trasera siempre tenía vigilancia doble. Y lo más raro, los camiones que entraban por la madrugada nunca salían vacíos. Una noche, me tocó quedarme más tarde. El jefe de turno se acercó con tono amable y me dijo: «Vamos a necesitar que te quedes a ayudar en el área de empaques especiales». Esa zona quedaba al fondo del edificio. Era un espacio cerrado, sin ventanas. Al entrar, noté que la iluminación era tenue y que olía distinto, como a carne cruda. En el centro había cajas grandes, selladas con plástico industrial. Mi tarea era simple: aplicar una etiqueta con un número, pasarle un escáner y colocarla en un montacargas. Nada más. Pero mientras hacía eso, noté que algunas cajas tenían manchas, como si algo húmedo hubiera escurrido por dentro. No pregunté. Me concentré en el trabajo, pero esa noche casi no dormí. Al día siguiente, uno de los chicos de intendencia, un tipo bajito que siempre parecía tener sueño, me dijo bajito, casi sin mover los labios: «Ya te tocó empaques, ¿verdad? Aguas». Lo miré esperando más, pero solo se fue. Esa misma semana, intenté renunciar. Fui a Recursos Humanos, pedí hablar con quien me había contratado, pero me dijeron que aquí no se renuncia así. Me ofrecieron un aumento. Dije que no. A la siguiente semana, cuando salí de trabajar y me dirigía al Mejibus, noté una moto siguiéndome. Pensé que era paranoia, pero al tercer día me detuve en seco frente a una farmacia y vi cómo el tipo de la moto se detenía también. Tenía el mismo uniforme gris de la planta. No había placas. Ya no era paranoia. Empecé a planear mi salida como si escapara de un secuestro. Cambié de número de teléfono. Usé los ahorros para rentar un cuarto en casa de una señora en Jardines de Morelos. Durante 3 semanas no fui a trabajar. Nunca me llamaron. Ni un mensaje. Eso fue lo que más miedo me dio. Pensé que había terminado, que me había librado. Una noche, mientras cenaba frente a la televisión, escuché que alguien tocó la puerta. Era la señora Dueñas, la dueña de la casa. Dijo que alguien me buscaba. Bajé con el estómago hecho nudo. Era el supervisor. Estaba ahí, sonriente, con las manos entrelazadas al frente. «Solo vine a saludar», dijo. «Queríamos saber si estabas bien».
Nadie te ha visto. Te necesitamos de vuelta, muchacho. No puedes irte así nada más. Le dije que ya no pensaba regresar, que no era mi lugar, que me sentía mal de salud. Su sonrisa se borró un segundo. No hay salidas fáciles, respondió. Tú ya firmaste. No volví a verlo. Pero desde entonces, no puedo dormir sin revisar puertas y ventanas 3 veces. Cambié de casa, cambié de trabajo, pero el miedo no se va. A veces siento que alguien me sigue, que el tipo de la moto aún está por ahí. Lo peor es que sé que si algo me pasa, nadie sabrá la razón. Esa planta no aparece en Google, no tiene razón social visible, no hay queja formal que puedas levantar, y todos los que entramos lo hicimos por recomendación. Aprendí por las malas que hay lugares donde no se fabrican productos, se desaparece gente, y una vez que sabes demasiado, solo te quedan 2 opciones: callar o desaparecer también. Me llamo Julián y vivo en San Agustín, en Ecatepec. Llevo casi 2 años trabajando como repartidor en bicicleta para una app de comida. Ya me acostumbré al tráfico, al ruido, a los perros sueltos y hasta a los vecinos que se niegan a recibir pedidos si el refresco no viene frío. Pero hay cosas a las que uno nunca se adapta, como el miedo real, el que te paraliza y te hace ver tu vida pasar como si ya se hubiera acabado. Era un viernes. Estaba lloviznando, de esas lluvias ligeras que nomás ensucian la ropa sin refrescar nada. Yo andaba por Ciudad Azteca, cerca del metro, repartiendo como siempre. La app me lanzó un pedido que me pareció raro desde el inicio. No por la dirección en sí, sino por el aviso en la descripción. No timbres, no hables, solo deja el paquete en la reja y espera a que alguien salga. La colonia era Jardines de Morelos, sección Bosques, cerca del Deportivo. He entregado por ahí varias veces. Tiene partes pesadas, pero nada que no se pueda manejar si uno está atento. Acepté. El pedido era de hamburguesas, combo doble con malteada y papas. Me pareció raro que pidieran eso a las 11 de la noche, pero hay gente que se desvela, pensé. Pedaleé unos 20 minutos. El camino estaba más solo de lo normal. Pasé frente a la secundaria técnica y noté que, a esa hora, ni los perros ladraban. Al llegar a la calle, me desconcertó que el número de la casa simplemente no existía. Me bajé de la bici y revisé bien. No había ningún domicilio con ese número. Solo un lote baldío cercado con una reja oxidada. Pensé que tal vez el cliente se había equivocado. En eso, el chat de la app se activó. Un mensaje. Ahí es, espera. Me giré y no vi a nadie. Sentí algo raro, como si me observaran. Decidí mandar un mensaje educado. Buenas noches, estoy en el lote, pero no hay casa ni timbre. Me llegó una respuesta inmediata. Sí hay casa, pasa por la reja abierta, entrega en la puerta gris. Entonces me di cuenta de que una parte de la reja, en efecto, estaba entreabierta. Detrás del lote baldío, como oculto entre árboles y restos de basura, se veía una construcción de concreto sin ventanas, de esas que parecen una bodega o una casa en obra negra. Dudé. Muy dentro de mí, algo me decía que no era buena idea entrar, pero también sabía que cancelar el pedido me iba a costar penalización y andaba justo de lana esa semana. Avancé, bici en mano. El terreno estaba lodoso, lleno de pedazos de cartón mojado y botellas rotas. Cuando llegué a la puerta gris, no había luz. Toqué. Silencio. Un minuto después, la puerta se abrió lentamente desde adentro. Me enfrenté a un tipo robusto, sin camisa, con una cicatriz que le cruzaba el cuello.
Me miró de arriba abajo. ¿Traes lo del combo doble?, me preguntó. Asentí y le extendí la bolsa. Entonces, sin previo aviso, salieron otros 2 hombres de un rincón, ambos más jóvenes, pero con la misma pinta de cabrones que no trabajan y no duermen bien. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó el de la cicatriz, mientras uno de los otros cerraba la reja detrás de mí. Tragué saliva. Sabía que algo estaba mal. Julián, respondí, con la voz seca. ¿Seguro que no te dicen el ratón?, dijo uno, acercándose más. No, solo soy repartidor. Aquí está el pedido, pueden revisarlo. No tengo nada más. Los 3 se miraron entre sí. Uno de ellos sacó una navaja corta, oxidada. Me apuntó directo al abdomen. Te pasaste de listo, cabrón. Dijiste que no ibas a venir. Pero aquí estás, ¿eh? No sabía de qué hablaban. Levanté las manos. Les juro por mi madre que yo no soy ese. Miren el pedido en la app. Vean mi nombre. Revisen mi bici, mi mochila. El de la cicatriz dudó. Tomó mi celular y revisó la aplicación. Su ceño se frunció mientras leía mi perfil. Este no es el güey. Se llama igual, pero no es él. ¿Y cómo llegó el pedido aquí?, preguntó otro. Alguien lo mandó, pero no era para él. Un silencio tenso se extendió entre los 4. Yo temblaba. El tipo de la navaja se me acercó más, hasta que su cara estuvo a pocos centímetros de la mía. Si hablas, si dices algo de esto, te vamos a encontrar. Ya sabes dónde estás. Nadie va a venir por ti si desapareces aquí. El de la cicatriz le hizo una seña y lo detuvo. Déjalo ir. No es él. Pero que sepa que aquí no se juega. Me regresaron el celular. Yo no podía ni moverme. Cuando me abrieron la reja, ni me despedí. Solo empujé la bici con torpeza hasta salir al pavimento. Pedaleé como nunca en mi vida. No paré hasta llegar al parque Ejecatl. Me senté en una banca, todavía con la mochila vacía en la espalda. No supe cuánto tiempo estuve ahí, viendo pasar patrullas, escuchando música a lo lejos, mientras intentaba que se me normalizara la respiración. Desde entonces, jamás acepto pedidos sin revisar bien la ubicación. Si veo que algo no cuadra, cancelo sin pensarlo. Y si me castiga la app, que me castigue. Prefiero perder unos pesos a que me encuentren muerto en un lote. Al final, entendí que hay zonas donde el miedo no es superstición, es aviso. Y uno debe aprender a reconocerlo antes de que sea demasiado tarde. Me llamo Beto. Soy de Ecatepec, del barrio San Cristóbal. Si has vivido por ahí, sabes que crecer en esa parte del Estado de México es como vivir en una olla de presión. Si no te adaptas rápido, revientas. Todo mundo tiene una historia que no cuenta, y esta es la mía. Tengo 24 años y llevo rato queriendo hacerme youtuber. De esos que graban exploraciones urbanas, como los gringos, pero versión mexa. Todo empezó por desmadre, pero le fui metiendo más producción, micrófonos buenos, cámara decente y hasta dron. Con mis compas, el Leo y el Chícharo, nos aventábamos a grabar por lugares raros, fábricas abandonadas, mercados a medianoche, túneles olvidados. Ya sabes, puro contenido para que la banda se clave. Pero nada se compara con lo que vivimos esa noche debajo del Puente de Fierro. Ese lugar tiene historia. Fue construido en 1913, dicen que con piezas mandadas desde Inglaterra. A veces paso en combi y veo las estructuras oxidadas, llenas de grafitis, con los indigentes hechos bolita en las esquinas, cubiertos con cobijas tiesas.
Nunca me había animado a grabar ahí porque el ambiente siempre se siente raro, como si nadie quisiera que lo veas por demasiado tiempo. Pero justo eso nos motivó. Vamos a grabar una noche ahí, güey. Seguro hay vagabundos, ratas, perros, hasta fantasmas. Lo subimos como lo que oculta el puente de fierro, y ¡pum! 100,000 vistas, dijo Leo, como si fuera tan fácil. Fuimos un viernes, ya rayando la medianoche. Llevábamos linternas, micrófonos, cámaras, y la promesa de no meternos con nadie. Yo sabía que muchos indigentes vivían ahí, así que decidimos llevar cobijas, pan y jugo, por si se ponían rejegos. Llegamos por la parte de abajo, por el lado que da al río. No había luz más que la de los postes lejanos, y el aire olía a orines, tierra húmeda y algo más, como fierro viejo. ¿Estás grabando ya?, preguntó el chícharo mientras se ajustaba la mochila. Simón, todo desde el principio. Al principio, fue lo de siempre. Grabamos las estructuras oxidadas, las paredes llenas de nombres, los colchones tirados. Encontramos un carrito de súper convertido en cama, una pila de botellas de Tonayán vacías y una radio vieja que aún soltaba estática. Pero cuando avanzamos por un corredor estrecho, detrás de unas láminas dobladas, escuchamos los gritos. No eran gritos de pleito normal, eran golpes, gemidos contenidos, insultos en voz baja. Nos escondimos detrás de una columna y apagamos las luces. Lo que vimos nos paralizó. Había 5 hombres rodeando a 2 tipos que parecían vagabundos, flacos, sucios, sin camiseta. Uno tenía la cara ya hinchada y sangrando. Otro apenas podía mantenerse de pie. Uno de los hombres, alto, con gorra negra y chamarra de mezclilla, sacó un billete y lo agitó. «Quiero ver sangre, hijos de su puta madre, muévanse». Uno de los vagabundos se resistía. Entonces otro hombre le pegó en la espalda con algo que sonó metálico. El tipo cayó al suelo y se arrastró hasta ponerse en pie, con los brazos temblando. La cámara seguía grabando. El chícharo me miró, sin decir palabra. Leo ya estaba sacando el micrófono de ambiente para captar el audio más nítido. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Era una pelea organizada. Una especie de espectáculo clandestino, pero con los desechados de la sociedad. Al fondo había una camioneta vieja y 2 tipos sentados sobre cubetas, tomando caguamas y apuntando cosas en una libreta. ¿Estaban apostando? La escena duró poco. Uno de los vagabundos cayó sin moverse. El otro intentó acercarse, pero lo empujaron de nuevo al centro. No sé cuántos golpes más recibió. No lo pude contar. Solo recuerdo el silencio después. Un silencio pesado. Después, se escuchó cómo arrastraban los cuerpos hacia un rincón oscuro. Intentamos dar marcha atrás sin hacer ruido, pero no fue suficiente. Pisé una botella vacía, y esta rodó haciendo un ruido maldito. Todos los hombres se giraron al mismo tiempo. Uno gritó: «¡Ahí hay alguien!». Corrimos. Nunca había sentido el miedo tan carnal, tan vivo. Sentía los pasos tras de mí, el eco en el concreto, la respiración del Leo, jadeando. El chícharo se tropezó y cayó. Me regresé por él. Un tipo alcanzó a darle una patada en la espalda, pero logré jalarlo de la mochila. Corrimos hacia la calle más cercana, donde pasaban los camiones. Gritábamos, pero nadie nos escuchaba. Nadie en Ecatepec quiere meterse en broncas. Nos escondimos detrás de un contenedor de basura en la esquina de una bodega abandonada. Escuchábamos pasos, murmullos, gente buscando. Estuvimos ahí como 20 minutos, tal vez más. Al final, se fueron. O eso pensamos. Leo tenía la ceja rota. El chícharo se quejaba del hombro.
Yo tenía las manos raspadas por haberme trepado una malla. Pero el video estaba intacto. Lo subimos al día siguiente. 40.000 vistas en 2 días. Cientos de comentarios. La mayoría no lo creía real. Buen guión, están actuando. Muy Hollywood, decían. Fui a la Fiscalía de San Cristóbal a levantar una denuncia. Me tomaron la declaración, vi cómo la imprimían y luego cómo la dejaban sobre un montón de papeles viejos. Eso pasa mucho, joven, pero sin pruebas claras no se puede hacer nada, dijo el policía sin siquiera verme a los ojos. ¿Cómo que sin pruebas? Tengo el video. Lo vio por encimita, me dijo que lo iban a revisar. Nunca supe más. Esa noche me costó dormir, no por lo que vi, sino por lo que entendí. El verdadero terror no es ver morir a alguien, es ver cómo los matan, y a nadie le importa. Desde entonces, no volvimos a grabar en lugares cerrados. El canal sigue, pero evitamos Ecatepec. A veces, cuando paso por el puente de fierro, bajo la mirada, me da miedo ver quién sigue ahí abajo, porque hay cosas que uno no debería ver, pero una vez que las ves, ya no puedes olvidarlas. Nunca pensé que algo tan sencillo como buscar un lugar para descansar pudiera convertirse en una pesadilla. Todo empezó un sábado por la noche, después de una fiesta en casa de una amiga en Jardines de Morelos. Mi novio y yo, Santiago, estábamos cansados y un poco tomados, así que decidimos no regresar todavía a casa. Él vivía por el Cañón del Águila y yo en Tulpetlac, pero en ese momento lo que queríamos era simplemente dormir un rato. «Vamos a ese terrenito vacío», dijo él, señalando un baldío enorme cerca de los Héroes sexta sección. Yo dudé, pero el cansancio podía más. Caminamos unos 15 minutos desde la casa de la fiesta, con las calles medio vacías y los perros ladrando a lo lejos. El terreno era amplio, cubierto de zacate seco, basura y cercado solo por alambre viejo. Había una construcción a medio hacer en el centro, una casucha con techo de lámina oxidada, sin ventanas, apenas unas paredes de bloc. Nos acomodamos con las mochilas como almohadas. Él me abrazó, me dijo, «No te preocupes, aquí nadie pasa». Y yo, tonta, le creí. Cerré los ojos con su respiración tranquila en mi cuello. No sé cuánto dormimos, pero al despertar, él ya no estaba. Me incorporé sobresaltada. El sol comenzaba a salir, teñía el cielo de un naranja apagado, pero el terreno seguía igual de desolado. Grité su nombre. Nada. Grité otra vez, más fuerte. Nada. Pensé que tal vez había salido por agua, o al baño, o regresó por algo olvidado en la fiesta. Saqué mi celular. Sin señal. Solo una línea débil que se iba y venía. Esperé 1 hora. Luego 2. Lo busqué dentro de la casucha, detrás de unos tambos oxidados, hasta entre las montañas de escombro. Nada. Y entonces me pareció escuchar un quejido, muy leve. Me acerqué otra vez a la casucha. Esta vez me fijé mejor. Al fondo había una puerta de madera, disimulada con tablas. Estaba cerrada con una tranca por fuera. No me lo pensé. Fui por una piedra y la usé como martillo. Golpeé hasta que la tranca se venció. Cuando abrí, la oscuridad era tan densa que no se veía nada. Metí la cabeza. El olor era insoportable, como carne vieja, humedad y algo más. Sucio. Entonces escuché otro quejido. «Santiago», y lo escuché claro. «Aquí». Entré con cuidado, guiándome con la luz del celular. La habitación era pequeña, sin más ventilación que un hoyo en el techo.
Santiago estaba en una esquina, atado de pies y manos, con la cara hinchada y la ropa rota. Tenía sangre seca en la ceja y una herida abierta en el brazo. Corrí a desatarlo. Apenas podía hablar. ¿Quién te hizo esto?, le pregunté, mientras lo sacaba. Me señaló el techo. No entendí. Cuando salimos a la luz, vi su expresión. Estaba aterrado. No era solo dolor físico, era miedo, miedo real. Hay más personas. Aquí. Nos estaban vigilando toda la noche. Me despertaron con una lámpara en la cara. Eran 3 hombres. No decían nada, solo me pegaron y me metieron ahí. Me temblaban las manos. Lo ayudé a caminar hasta la calle. No había nadie, ni un coche, ni un vecino, ni un perro. Intenté pedir ayuda, pero no lograba conexión. Caminamos unos 15 minutos hasta una tienda. Allí, por fin, pude llamar al número de emergencias. Llegó una patrulla. Les contamos todo. Nos llevaron al Ministerio Público. Tomaron mi declaración. Santiago terminó en el hospital. No tenía fracturas, pero sí lesiones serias. Pero lo más raro vino después. Los policías volvieron al terreno. Dijeron que no había señales de nadie más, ni restos de campamento, ni huellas. Solo la casucha vacía y unos costales rotos. Pero eso no fue lo que más me perturbó. Un agente joven, uno que parecía nuevo, nos dijo en voz baja: no es la primera vez que pasa algo ahí. Hace como 2 meses encontraron a un chavo igual, amarrado, pero no quiso denunciar. Dijo que tenía miedo de que lo fueran a buscar después. El lugar tiene fama. Fama. Así le dicen. Santiago y yo sí denunciamos. No sabíamos quiénes eran esos tipos, pero el hecho de que lo tuvieran encerrado como un perro nos bastaba. Dijimos todo lo que vimos, lo que recordábamos. La policía investigó un tiempo, pero luego se detuvieron. Nunca nos dijeron por qué. Después, un vecino se nos acercó. Nos vio saliendo del Ministerio Público. ¿Fue en el terreno de la 43? Nos preguntó. ¿La casucha con los tambos? Asentimos. No se metan ahí. Esa tierra es de gente pesada. Una vez metieron a un chavito y lo sacaron como muerto. Yo no digo nada porque no quiero broncas, pero ustedes hagan como que no vieron nada. No digan más. No dijimos más. Pero tampoco olvidamos. Nos mudamos. Santiago renunció a su trabajo y se fue con su hermana al sur. Yo me quedé unos meses más, pero cada que pasaba por Los Héroes y veía esos terrenos baldíos, con casas inconclusas, basura y cercas rotas, sentía algo muy profundo, como si el peligro siguiera ahí, esperando a que alguien más se acercara por error. No fueron fantasmas, no fueron leyendas, fue gente real, con planes reales. Quizá tráfico, quizá secuestro, quizá algo peor. Nosotros lo arruinamos porque escapamos, porque sobrevivimos, pero no todos lo hacen. Después del trabajo, tomé un mototaxi en Santa Clara, Coatitla. Es algo que hago seguido. Desde hace años me muevo así porque los taxis normales no se meten a mi colonia después de las 9 y los colectivos, a esa hora, ya son un volado. Si pasan, van llenos, y si no, te dejan esperando hasta que el miedo te gana. En Ecatepec, uno aprende rápido que moverse es un acto de cálculo y fe. Y esa noche, hice mal el cálculo. Eran cerca de las 9:45. Salí del trabajo hecho polvo. En la bodega de electrodomésticos donde estoy de almacenista, ese día descargamos un camión completo de lavadoras. Mi espalda iba tronada,
las manos con callos nuevos. Caminé desde la avenida hasta donde se forma esa fila irregular de mototaxis, justo a un lado de la iglesia de Santa Clara. En la esquina hay un puesto de garnachas que ya a esa hora huele a aceite quemado y masa vieja. Crucé la calle con cuidado, porque ahí no hay semáforo ni paso de cebra, solo la suerte de que no te arrolle un micro. Vi 4 mototaxis. Uno se me acercó de inmediato. No tenía placas visibles, solo un número pintado a mano en la parte trasera, el 27. El conductor traía gorra negra y cubrebocas. Se veía alto, fornido. Dijo algo, pero el ruido de una moto cercana no me dejó escucharlo. Me acerqué más. Le pregunté si iba hacia Jardines de Morelos, tercera sección. Asintió. Subí sin pensarlo demasiado. Nunca me fijé si había alguien más dentro. Con la lona negra que cubría el techo y parte de los lados, la visibilidad es poca. El asiento estaba vacío, eso sí. Me recargué hacia un lado y cerré los ojos un segundo. El motor arrancó. Al principio, todo parecía normal. Agarró por la ruta habitual, cruzando por la calle de Nicolás Bravo, donde las casas son bajas, con rejas improvisadas y perros que ladran desde las azoteas. Pasamos por el mercado, donde los puestos estaban medio cerrados. A lo lejos se escuchaban gritos, como de pleito. Nada raro. En Ecatepec, el pleito es sonido de fondo. Pero luego algo cambió. El conductor tomó una calle que no correspondía a la ruta común. Una calle más angosta, sin pavimento, con los baches llenos de agua estancada. Las lámparas de esa zona parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Alcé la voz. Oiga, esa no es la ruta. ¿Por qué se desvió? Nada. Le estoy hablando. Silencio. El tipo no volteó, no respondió. Solo apretó el acelerador. Quise bajarme en ese momento, pero el vehículo dio vuelta bruscamente hacia lo que parecía ser una calle cerrada, con terreno baldío a ambos lados. Me incliné para mirar mejor, y fue cuando lo vi. En el reflejo sucio del plástico frontal, noté un par de zapatos negros. No del conductor. Atrás. En el piso del mototaxi, oculto bajo la lona. Zapatos. Botas industriales, para ser exactos, como las que usan los trabajadores de construcción. Estaban cubiertos de polvo. No se movían. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Grité. ¿Quién va atrás? ¡Deténgase! Nada. Entonces, sin pensarlo, me lancé del mototaxi en movimiento. Rodé por el suelo de grava. Sentí cómo se me raspaba la palma derecha y el codo. El impacto fue fuerte. Me costó levantarme, pero lo logré. Corrí sin mirar atrás. Las rodillas me dolían, pero el miedo era más fuerte que el dolor. El mototaxi siguió su camino. Ni una frenada, ni una palabra. Vi una tienda con luz tenue, una de esas misceláneas improvisadas que venden pan Bimbo, refresco caliente y fichas Telcel. Golpeé la cortina metálica. Una mujer mayor me abrió, asustada. Le rogué que me dejara entrar. Me metí y empujé la puerta con fuerza. Ella cerró de inmediato. No sabía cómo explicarle lo que había pasado. Balbuceé lo que pude. Mototaxi. Me querían llevar. ¿Había alguien? No respondió. La señora me dio un vaso con agua. Luego marcó desde su teléfono a la patrulla del cuadrante. Llegaron casi 40 minutos después. Cuando les conté, uno de los policías, un hombre joven con cara de no dormir bien, me dijo: no es la primera vez que nos cuentan algo así. Mototaxis sin placas, conductores mudos, rutas que no llevan a ningún lado. Me preguntaron si recordaba el número.
Les dije que 27. Buscaron en una libreta, pero dijeron que ese número ya lo habían reportado antes, aunque sin éxito. No tenían más datos. Volví a casa caminando. Esa noche no dormí. Pasaron los días. Empecé a notar cosas. Primero, el miedo no se me fue. Cada vez que veía un mototaxi, el corazón se me aceleraba. Empecé a fijarme en detalles. Placas, conductor, si había alguien dentro. Dejé de tomar mototaxis desconocidos. Luego empecé a preguntar. En el tianguis, a los vecinos, a los de la bodega. Un compañero me dijo que hace 2 meses su primo había desaparecido. Lo último que supieron fue que tomó un mototaxi en la misma zona. Nunca regresó. Su celular fue encontrado en un terreno baldío, al lado de unos tenis rotos. No se supo más. Entonces fui al módulo de seguridad en Jardines. Ahí una mujer policía, con voz baja, me dijo: tenemos varios reportes, pero no hay evidencia. Son mototaxis irregulares, sin registro, con números falsos o rotulados a mano. Son fantasmas. Le pregunté qué creía que pasaba. Me miró fijamente. Pasan cosas en esas calles, cosas que nadie quiere ver. Quise preguntar más, pero no dijo nada. Me fui. Esa semana, un chavo de la colonia fue encontrado golpeado, tirado en una zanja cerca del bordo de Xochiaca. Dijo que lo habían subido a una moto, lo drogaron con algo que le pusieron en una botella de agua. No recuerda más, solo que alguien lo interrogó sobre su cuenta de banco. Mi cuerpo se estremeció, todo encajaba. Desde entonces, cuando tengo que moverme por la zona, camino. Aunque me lleve más, aunque llegue tarde, aunque me duela el lomo. Prefiero eso a volver a subirme a una de esas cajas con ruedas que circulan por la noche, con conductores sin rostro y pasajeros invisibles. Esa noche entendí que a veces vivir es cuestión de 3 segundos. Un salto, una corazonada. Algo dentro que te grita: brinca, corre, vive. Porque si no lo haces, nadie lo hará por ti. Y porque en Ecatepec, a veces la muerte no viene con una pistola. Viene callada, montada en 3 ruedas, con un número pintado a mano y un trayecto que no aparece en ningún mapa. No sé en qué momento dejamos de tenerle miedo a morir. Tal vez fue cuando nos empezamos a sentir intocables, como si nada realmente pudiera pasarnos. O tal vez fue una estupidez impulsiva, típica de los veinteañeros que creen que todo lo saben. Lo cierto es que esa noche, la del viernes 18 de noviembre, se me quedó grabada para siempre. Y no por la aventura, por el miedo. Un miedo seco, sin fantasmas ni monstruos. Miedo del que mata de verdad. Me llamo Esteban. Tengo 26 años y vivo en Jardines de Morelos, en Ecatepec. Esa noche me junté con mis 3 amigos de siempre: Iván, Misael y el Gordo. Todos crecimos juntos, desde la secundaria, y aunque cada quien ya andaba con sus broncas personales, todavía nos dábamos el tiempo de echarnos unas chelas afuera del Oxxo de San Cristóbal los viernes por la noche. Era un ritual, más por costumbre que por gusto. Esa vez no fue distinto. Nos vimos poco después de las 10, compramos un par de caguamas, unas papas, y nos sentamos en la banqueta a platicar. La plática, como siempre, fue de tonterías. Que si el América, que si la morra del Gordo que ya lo quería cortar, que si la policía de tránsito que había multado al Iván por no traer casco en la moto. Pero de pronto, sin razón, salió el tema. El callejón de la 3030. Dicen que si lo cruzas después de las 11, ya no sales, dijo Misael,
con ese tono mamón que usa cuando quiere hacerse el interesante. Ay ya, güey. Es puro cuento. Ya no estamos en la primaria, respondió Iván con una risita. No, neta, que ahí no mandan los polis ni los rateros, que hay otro tipo de gente, insistió Misael. El gordo soltó una carcajada medio nerviosa. ¿Y qué? ¿Van a decir que está embrujado o qué pedo? Yo no dije nada. Conocía el callejón. Sabía que era más que solo una leyenda urbana. Un pasillo largo, angosto, encerrado entre dos bardas grises con grafitis, sin luz, sin salidas laterales. Más que miedo, daba desconfianza. Uno de esos lugares donde si te pasa algo, ni gritar sirve. Iván se paró, ya medio prendido por la cerveza, y soltó la frase que lo cambió todo. Vamos, ahorita, a ver si es cierto. Yo dudé, mucho, pero todos empezaron con el clásico, ya te dio miedo, eres bien culo, ni que fuéramos a robar. Me ardí por dentro, porque uno nunca quiere quedar como el miedoso del grupo. Así que me paré y dije que sí, que fuéramos, que cruzáramos esa madre de una vez. Caminamos unas 15 cuadras. No hablábamos mucho. Cada quien con su botellita en la mano, volteando hacia los lados cada tanto. Ecatepec no es para confiarse de noche, eso lo sabíamos. En cada esquina se oía un perro ladrar, una patrulla pasar de largo, o un auto con las luces apagadas circulando lento. A eso de las 11:20 llegamos al callejón. Era más oscuro de lo que recordaba. No había lámparas. Solo la luz lejana de una tienda cerrada y el parpadeo de un foco colgando en una casa vieja al otro lado de la cuadra. El callejón parecía tragar la luz. No se escuchaba ni un solo sonido, solo el viento arrastrando bolsas de plástico por el suelo. Ahí está, dijo Iván. ¿Quién va primero? Yo fui el segundo en entrar, detrás de él. El gordo iba atrás de mí, y Misael cerraba la fila. No habíamos dado ni 20 pasos cuando escuchamos algo. Un golpe seco. Metal contra concreto. Nos detuvimos. ¿Oyeron eso?, susurró el gordo. Un bote, güey. Ha de haber sido el viento. Intentó calmarlo Iván, pero su voz ya no sonaba tan segura. Seguimos caminando. El pasillo era más largo de lo que parecía desde afuera. Parecía no acabar nunca. A cada lado, las bardas estaban cubiertas de grafiti. Nombres, apodos, mensajes extraños. Uno decía, el que mira mucho, se muere poco a poco. Otro tenía un dibujo de una rata con dientes humanos. Era un arte grotesco, feo, como una advertencia disfrazada de mural. A la mitad del camino, se escucharon pasos, claros, firmeza en el ritmo. Del otro extremo del callejón, 3 hombres aparecieron entre las sombras. El primero traía una gorra negra, rostro afilado. El segundo, una chamarra deportiva, con el cierre hasta el cuello. Y el tercero sostenía algo en la mano. Brillaba. No podía ser otra cosa. Un arma. ¿Qué se les perdió?, preguntó, con voz baja pero clara. Todos nos detuvimos. Nadie dijo nada. ¿Quién los mandó?, preguntó el de la chamarra. Solo veníamos pasando, jefe, dijo Iván, intentando sonar tranquilo. No sabíamos que era zona privada. ¿Zona privada?, repitió el hombre con burla. Aquí no es zona privada, aquí es zona muerta. Los otros 2 rieron. Dejen sus mochilas en el piso, y los celulares también, ordenó. Misael fue el primero en obedecer. Yo lo hice después.
El gordo dudó. Iván se resistió un poco más. No traemos nada. De verdad, solo estamos cruzando. Aquí nadie cruza porque sí, respondió uno, y caminó hacia él. Sin decir más, lo empujó contra la barda. Iván cayó al suelo. Sangraba de la ceja. Yo ya temblaba. Literal. Las piernas se me iban solas, el estómago revuelto, el sudor frío bajando por la espalda. ¿Quieren vivir? Entonces escuchen. No queremos verlos aquí otra vez. Ni por error. Este lugar no existe. Si los volvemos a ver, no los vamos a platicar. No había nada que decir. Rodillas. Ya. Nos hincamos en la grava suelta. La rodilla derecha me empezó a doler al instante. Misael tenía la cabeza gacha. El gordo murmuraba algo, como rezando. Iván sangraba en silencio. El tipo con la pistola se agachó frente a mí. Me miró a los ojos. Y sin decir palabra, me dio una nalgada seca con la mano abierta. Como si fuera una broma, pero no lo era. Ahora váyanse. Ya. Ni una palabra. Nos paramos sin verlos a los ojos. Caminamos de espaldas primero. Luego nos giramos y caminamos rápido. No corrimos, pero fue lo más cercano. Solo cuando doblamos la esquina, respiramos. El gordo lloraba. Misael no decía nada. Iván no quería ni que lo tocáramos. Fuimos a una tienda abierta. Compramos agua, galletas, cualquier cosa. Algo para aterrizarnos. No hablábamos mucho. Nadie sabía qué decir. Esa fue la última vez que salimos los cuatro juntos. Iván se fue a vivir con una tía a Cuautitlán. Misael dejó la universidad. El gordo empezó a ir a terapia. Y yo nunca más volví a cruzar ese callejón. Ni de día, ni en carro. Durante meses, soñé con los ojos de ese tipo. Vacíos. No enloquecidos. No furiosos. Solo vacíos. Como quien ya está acostumbrado a hacer lo que hace. Como quien ya ni siente. Una vez, 2 semanas después, vi una nota en redes sociales. Joven desaparece tras tomar atajo por la 3030. Lo vi. Le di, me gusta. Y pasé de largo. La 3030 no tiene fantasmas. Tiene dueños. Y uno no vuelve donde ya le perdonaron la vida.